Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora. Que Dios derrame bendiciones grandes, sobreabundantes sobre todos nosotros en esta hora. Que el Señor sea bendiciendo a la congregación. Que el Señor sea haciendo una obra poderosa y grande en cada uno de nosotros. Hoy le damos gracias a Dios porque nos encontramos con la vida. Hoy le damos gracias a Dios porque Él ha salido al encuentro de nosotros con bendiciones de bien. No nos cansamos de decirlo. No nos cansamos de repetirlo. Que Dios está con nosotros y seguirá en medio de nosotros. Es por eso que en esta hora quiero que me acompañen a el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas capítulo 5, y dice el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad las redes para pescar. El Señor hoy quiere cerciorarse de que nosotros recibamos esta palabra, porque Él quiere que estemos bien. El Señor quiere hoy asegurarse de que todo aquel que estaba cansado, de que todo aquel que estaba cargado, hoy reciba fuerza nueva, hoy se anime, hoy pueda levantar, aleluya, una alabanza fuerte a su nombre. Por eso le damos gracias a Dios en esta hora. Por eso le damos toda la alabanza al Dios del cielo. Por eso glorificamos a ese Rey de Reyes y a ese Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje se ha podido predicar en varias oportunidades. También algunos lo hayan leído en otras tantas. Sí, tal vez usted conozca este pasaje. Tal vez usted haya leído este pasaje, pero es donde Dios quiere hablarnos en este día a todos nosotros. Nosotros no programamos la palabra, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablar en ese momento a toda la congregación. Es un pasaje bien interesante porque podemos ver cómo el Señor Jesucristo levantó la fe y el ánimo de uno de sus discípulos que estaba cansado y además estaba trasnochado de haber intentado toda la noche poder pescar y no poder conseguir nada. Tal vez muchos de los que me escuchan intentó toda la noche y no vio nada. Ayer intentó y no vio nada. Hoy se levantó con el deseo de intentar y tal vez pudo pensar: ¿será que sí conseguiré algo? ¿Será que podré llegar y podré recibir lo que espero? Había duda. Ese hombre estaba cansado. Ese hombre estaba trasnochado porque había intentado toda la noche. Este hombre no estaba pecando. Ese hombre no estaba haciendo lo malo. Ese hombre intentaba pescar, tal vez el sustento para su casa. Y tal vez muchos estén intentando pescar una bendición y no la hayan conseguido. Tal vez unos hayan intentado conseguir un buen trabajo y todavía no ha llegado. Y están cansados, están trasnochados y otros están frustrados. Pero Dios trae una palabra para usted. Dios trae una palabra para toda la congregación. Este pasaje puede estar hablándole a muchos de los que hoy están conectados. Esta palabra está llegando a alguien que está conectado ahí y que necesitaba esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que si usted se sentía que estaba cansado, hoy es una buena oportunidad de tomar esta palabra y al igual que Pedro, usted se pueda levantar. Como dice Mateo capítulo 11 y versículo 28 y 29, dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy por hoy muchos se hallan así, trabajados y cargados. Aunque esto no es literal, es en sentido espiritual, donde muchos que nos están viendo están llevando cargas que no deben llevar. Tal vez muchos están cansados, trabajados de llevar esa carga que no deberían llevar. El Señor no le está diciendo al apóstol Pedro que descanse y que se acueste a dormir, porque este descanso no se trata de acostarse y recuperar fuerzas. Lo que el Señor Jesucristo le está intentando decir a Pedro es que descanse, porque la próxima vez que vuelva a intentarlo, él va a recibir mucho más de lo que anhela y espera. Y hoy le tengo que decir a alguien que cuando lo vuelva a intentar, va a poder llegar, va a poder recibir lo que tanto ha esperado. Es por esto que en esta mañana usted tiene que estar bien atento a esta palabra. El Pedro había intentado toda la noche. Él le dijo: Señor, yo intenté toda la noche. Señor, me esforcé toda la noche. Señor, trabajé toda la noche. Y el Señor le da a entender a él: pero esta vez no va a ser así. Esta vez tú vas a volver a intentar, pero esta vez va a ser diferente, porque tú vas a recibir todo lo que necesitas. Vas a recibir aún más de lo que anhelas o esperas. Entonces hay muchos, aleluya, que están llevando cargas que no deberían llevar. Otros están llevando cargas impuestas que otro les impuso y de la cual tampoco deberían llevar. Otros son víctimas de víctimas, y en esto hay que ponerle atención. ¿Y por qué hay que ponerle atención? Bendito sea el nombre de Dios. Ya que muchos en su juventud o en algún momento de su vida pudieron haber pasado momentos duros e irrepetibles, pero debido a eso se desquitan con el que menos deberían y están subyugando a esa persona. Es debido a lo que pasaron. Entonces están siendo víctimas de otra víctima. Aquel que está siendo subyugado, aquel que está siendo maltratado, es víctima de uno que también fue víctima antes. Es por esto que Dios hoy quiere dar una salida. Es por eso que hoy, aleluya, y si ese es su caso, hoy Dios a usted le da la salida por medio de esta palabra, que Dios hoy a usted le quitará. ¿Y qué le va a quitar? Esa carga. Y Dios volverá a enderezar lo que estaba torcido. Le voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo más claro es este, para que usted me pueda entender mucho mejor, para que usted pueda tener un panorama mucho mejor. Si un padre fue víctima de maltrato intrafamiliar, fue levantado a los golpes, posiblemente los hijos que llegase a tener van a sufrir el mismo maltrato, y esos hijos se convierten en víctimas de una víctima. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Es que para esto apareció el Hijo de Dios, para que en el nombre de Jesucristo ese lastre y esa maldición hoy se corte. Hoy en el nombre de Jesús se va a cortar. ¿Por qué? Porque se escucha mucho decir: es que a mí, es que a nosotros, aleluya, es que mi papá nos levantó así, pastor. Es que a mí me tocó duro en la vida. Y todo eso que recogieron en ese tiempo, ya sea resentimiento, rabia, ahora en el presente la vienen a descargar en aquellos que no tuvieron nada que ver con el pasado de ese padre o de esa madre. Lo que le quiero decir es que sus hijos no van a repetir la historia. Lo que le quiero decir es que sus hijos no van a llevar esa carga que tal vez usted le tocó llevar. Porque muchos esperan que si a usted, le quiero aclarar que si a usted le tocó la chancleta rota, a sus hijos no les tocará la chancleta rota. Que si a usted le tocó vestirse con ropa prestada, pues a sus hijos no le va a tocar vestirse con ropa prestada. Que si a usted, aleluya, le tocó aguantar hambre, pues sus hijos no van a aguantar hambre. Porque en Cristo Él nos da una vida nueva, y en la vida nueva que Cristo
da el pasado de nosotros no cabe. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Eso es lo que nosotros necesitamos aclarar. Ya que la generación suya es muy diferente a la generación de hoy. Y nosotros tenemos que reevaluar nuestro sistema de educación. Porque la generación que nos tocó ahora a nosotros no es igual a la generación que a usted le tocó vivir. La generación de ahora es más tecnológica. La generación de ahora es más liberal. La generación de ahora es una generación maligna y perversa en la cual nosotros resplandecemos como luminares. Es por esto que nosotros tenemos que tener bien claro a dónde es que vamos a apuntar. La generación de ahora no trabaja como trabajaba la de antes. La generación de ahora no resiste, no asimila que si al papá le tocó duro, que si al papá le tocó levantarse temprano para buscar el sustento, la de ahora no va a ser eso, porque son diferentes. Y eso usted lo tiene que tener bien claro. Es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros necesitamos la guía de Dios y la sabiduría de Dios para poder llevar a nuestros hijos a que ellos no repitan la historia, porque el diablo quiere tener a los hogares repitiendo historia tras historia. Como le estaba diciendo, y esto no debe ser así. En Cristo nuestros hijos no volverán a repetir la misma historia. ¿Qué se ve? Madres que a temprana edad fueron embarazadas, tuvieron sus hijos y su hija también. Madres que vivieron en unión libre y ahora sus hijas también. Padres que les tocó una situación difícil y ahora sus hijos también. Entonces en Cristo no podemos repetir la misma historia. Y si alguno de sus hijos está repitiendo la historia de su pasado, hoy es un día donde usted tiene que tener conciencia. Tiene que meterse con ese hijo, tiene que orar por ese hijo, tiene que pagar un precio en ayuno y en oración para que ellos no repitan la misma historia, para que ellos no vayan a caer en lo que tal vez usted cayó. Se necesita enfrentar eso. Hoy nos ha tocado una generación con la ideología de género. Antes no se hablaba eso, pero ahora sí. Entonces nosotros tenemos que enfrentarlo. Nosotros tenemos que tener esa bendición de Dios para poder llevar a nuestros hijos al punto que Dios quiere llevarnos a ellos. Se necesita reevaluar muchas cosas. Usted ahora no puede decir, es que a mí me tocó así, a usted también le va a tocar así. No, porque la generación es diferente y en Cristo somos vida nueva. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso alabamos el nombre de nuestro Señor. Así que si usted era uno de los cuales ya usted identificó de que se está repitiendo la misma historia, hoy usted tiene que tomar una decisión. Hoy usted tiene que tener una firme determinación de decir, fue hasta hoy. Porque fue hasta hoy. No será para mañana. Será hoy. Hoy se tiene que acabar. Su hijo, su hija no pueden repetir lo que usted vivió. No, porque eso sería una frustración. No, porque eso sería un fracaso. Por eso dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esa obra del diablo. Si algo le he orado al Señor es para que mi hijo y mi hija no repitan la historia que tal vez se pudo vivir antes. Él no va a repetir esa historia porque Él va a ser mejor, y tenemos que meternos en la cabeza que nuestros hijos serán mejores. Ellos serán mejores en medio de esta generación. Ellos serán mejores, aleluya, porque con nosotros hay uno mayor, Jesús de Nazaret. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso ellos van a ser mejores. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Entonces no se puede permitir que eso tome ventaja. ¿Por qué? Porque ya hay hijos que se parecen al papá. Ya hay hijos que se parecen al papá o a la mamá en lo malo. Son iguales, tienen los mismos ademanes, tienen los mismos hábitos, son una fiel fotocopia. ¿Y eso es producto de qué? De ser víctima
de víctimas. Otro ejemplo bien claro, cuando la mamá le dice a la hija, no se la deje montar de ningún hombre. Entonces puede llegar un hombre bueno a la vida de esa hija, y ella, como fue adoctrinada por la mamá para mal, ya que así la enseñó su mamá, entonces en este caso estoy hablando de que así la abuela enseñó a la mamá de la muchacha. Entonces, como la abuela le dijo a la mamá, no se la deje montar de nadie, entonces esta mamá le dice lo mismo a su hija, no se la deje montar de ningún hombre. Entonces llega un hombre bueno, y como la abuela adoctrinó a la mamá y la mamá adoctrinó a la hija, entonces ese buen hombre va a ser víctima de toda esa descarga de odio de la generación pasada, de todo ese resentimiento y de desconfianza que sembraron en esa joven. Esa joven fue víctima de una víctima, porque la mamá le acomodó a ella una carga que no debía llevar. Ella no tenía por qué cuidarse de ningún hombre. Ella debió enseñarle acerca de la vida y que la vida tiene sus pros y sus contras. Pero ella no debió enseñarle de que no se la deje montar de los hombres. ¿Acaso no lo dice la palabra en la carta de Tito? Que las ancianas deben enseñar a las jóvenes a que se sometan a sus maridos. Eso lo dice la palabra, para que sin palabra ganen aquellos que no creen. Entonces no entiendo por qué esas doctrinas de que no se la deje montar, de usted no se la puede dejar dedicar, usted no se deje dominar de su mujer, usted no se deje dominar de su hombre. ¿De dónde salieron esas doctrinas? Y son adoctrinados y están siendo víctimas de víctimas. Si su mamá le tocó una mala vida con su papá, la suya es diferente, porque la historia no se repite. Si a su mamá le fue mal en la vida con los hombres, a usted le va a ir diferente, porque en Cristo la vida es nueva. En Cristo todo es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hoy vamos a hacer esta oración y repita conmigo: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en esta hora, Dios, yo reconozco que he sido víctima de víctimas, y hoy en el nombre de Jesús yo renuncio a ese lastre y a esa maldición, y hoy me desato, y hoy creo que la historia no se volverá a repetir, porque estoy en vida nueva, y si es vida nueva, el pasado no tendrá injerencia en esa vida nueva. Por lo tanto, hoy me desligo y hoy me desato de ser víctima de víctimas. Hoy recibo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y en esta hora me declaro libre para la gloria de Dios. Mis hijos no serán víctimas de víctimas. Mis hijos, aleluya, vivirán una vida totalmente diferente a la que yo viví. Mis hijos serán mejores para la gloria de Dios. Y algo que debe quedar grabado en nuestra mente, algo que debe quedar grabado en nuestras mentes y en nuestro corazón, son dos cosas. Primero, lo que dice segunda carta a Corintios en su capítulo 5 y versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas son todas las cosas. Esta palabra es bien conocida en el ámbito cristiano. En el mundo cristiano esta palabra es muy conocida. Otros se la llevan de memoria, otros la recitan día tras día, pero qué difícil es para algunos llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque hay algunos que se congregan, pero todavía siguen con las cosas viejas. Hay gente que se congrega, hay gente que dice orarle a Dios, pero sigue con las cosas viejas. ¿De qué le sirve a usted meterse un cuarto secreto? ¿De qué le sirve a usted clamar si tan pronto se levanta de hacer un clamor?
le dice a su esposa: eche para allá que usted no sirve para nada. ¿De qué le sirve a usted clamar? ¿De qué le sirve a orar? Si cuando se levanta de orar va a entrar en conflicto con su esposa y con los hijos, entra a pelear. ¿Acaso no se llama doble moral? ¿De qué le sirve orar y meterse en un cuarto secreto si cuando sale de ahí sale a murmurar del pastor y de la iglesia? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Hoy el apóstol Pablo nos dice que esas cosas viejas deben pasar, deben ser desechadas, deben ser quitadas, porque para nada aprovechan, porque de nada sirve. Que lo que sirve ahora es que todo va a ser nuevo. Ojos nuevos, lengua nueva, oídos nuevos, una personalidad nueva. Yo he conocido gente que dice, siendo cristiana: pastor, es que si no es así, no anda bien, es que toca los golpes. Olvídese de eso, las cosas viejas pasaron. No, pastor, es que si no me le pongo así, esto no funciona. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas pasaron. Y todavía son víctimas de víctimas. El que todavía no se ha desechado de cosas viejas es víctima de víctimas. No han entendido que se debe cambiar el carácter. El carácter debe cambiar, Dios mío. Mire, si algo hay que triturar duro es el carácter. Porque el carácter se quiere levantar. Porque esas cosas viejas quieren volver. ¿Se acuerda que cuando estaba Ezequías y Sennacherib vino a invadirlo? Aleluya, dice la palabra que Sennacherib venía con la intención de conquistar la ciudad. Y el diablo todos los días tiene la intención de que usted repita la historia, porque él quiere mantener a los cristianos repitiendo historias. La mamá se embarazó a temprana edad, la hija también, para que no avance, para que se queden en el mismo punto. Pero hoy ese lazo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Sus hijos son diferentes. Sus hijos van a ser mejores que usted. Mis hijos van a ser mejores que yo. Porque si Dios lo permite, y mis hijos llegasen a tomar la bandera que nosotros con la pastora hemos llevado, ellos serán mejores. Harán más que nosotros, extenderán más la palabra más que nosotros, llegarán a países que tal vez nosotros ni siquiera en vida lleguemos a pisar. Ellos sí, porque Dios los ha hecho mejores. Nosotros estamos labrando un camino, nosotros estamos abriendo un camino para ellos, nosotros estamos abriendo puertas. Y otras tantas ellos abrirán. Pero que no nos quedemos en repetir y repetir y repetir. Qué feo repetir un año. Se vuelve tedioso. Dejemos de ser víctimas de víctimas. No han entendido que se debe cambiar el carácter. Hay cristianos que todavía no lo han entendido, y eso es duro porque tiene que machacarlo, tiene que callarse la boca. Y hay gente que no le gusta quedarse callada la boca y decir: yo me lo trago, pero por la salvación de mi alma. Todavía no han entendido que deben cambiar sus malos hábitos, y uno de ellos es hablar sin conocer el contexto, o mejor, es hablar a la ligera. Eso tienen que cambiarlo. Hoy todas las cosas viejas deben pasar. Hoy todas las cosas viejas deben pasar. Diga conmigo: las cosas viejas van a pasar. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya están pasando. Este no es un mensaje. Yo no estoy predicando esto para que usted le diga al otro. ¿Se da cuenta? Hasta el pastor se lo dice. Este no es un mensaje para darle un codazo al otro. Este es un mensaje, es para cada uno individual, es para en particular. Porque aquel que dijo, ese que se atrevió a decir, se da cuenta tal vez, ese que dijo, si se da cuenta, hasta el pastor se lo dice: vea, si ve,
ese que dijo eso tal vez necesite dejar más cosas viejas que el otro. Y como segundo, se tiene que entender esto. ¿Qué es lo que se debe entender? Lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Algo, aleluya, algo que como padres debemos darnos cuenta es en qué es que su hijo o su hija lo está imitando para mal. Usted tiene que darse cuenta hoy, papá que me está viendo, mamá que me está viendo, debe darse cuenta hoy y ahora en qué es que su hijo lo está imitando ya para mal, en qué es que su hijo ya es igualito a usted en el hablar, en el responder, en el mover la mano, en hablarle golpeado a la mamá, porque el papá le habla golpeado, entonces el hijo también le habla golpeado. Se está pareciendo igual que el papá. Y si eso está sucediendo, tiene que pararse hoy y decir: basta ya, o hasta hoy. ¿En qué es que su hijo lo está imitando? Así vea, es igualito a usted, una fotocopia. Ya que hay hijos que como el padre es mujeriego, ya comienzan ellos a hacer lo mismo. ¿Y saben qué hacen esos papás en su ignorancia? Se enorgullecen. Vea, ese es un macho, salió igualito a mí. Ese, vea, no se la deja montar de las mujeres. Ese también son las mamás. Uy, esa china es igualita a mí, vea, una tigresa. Les tengo una noticia. Se está repitiendo la historia. ¿Usted cree que avanzó? No ha avanzado. ¿Usted cree que lo educó bien? Lo educó mal. ¿Sabe cuál es mi intención con mi hijo? Que él se parezca más a Dios. Esta mañana nos dice Juan Sebastián, cuando se fue la luz anoche, no sé, decía: Dios me habló, papá. Y yo le dije: ¿qué le habló? Me dice que yo tengo que portarme bien y que debo amar a mi hermana. Entonces yo le dije: hágale caso a Dios, porque si Dios le habló a él eso es lo que yo tengo que potenciar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿En qué se está pareciendo su hijo? ¿En qué lo invita ya? Es igualito a usted, hablan igual. Tremendo, ¿verdad? Pero aquel padre que en su ignorancia se enorgullece de que su hijo lo imita en lo malo, no sabe que ese camino que su hijo está llevando produce condenación, y ese hijo está llevando un pecado transferido del papá. Ese hombre, ese muchacho, esa muchacha está llevando un pecado transferido del papá. ¿Cuál? El de ser mujeriego. El papá se lo transfirió. ¿Y cuántos pecados transferidos ya recibieron sus hijos? Un ejemplo: tiene el mismo carácter de la mamá o del papá, son igualiticos. Cuando se ponen bravos son igualiticos. Así que mientras lo tengamos claro, que en Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, no veremos pecados transferidos, no veremos hijos e hijas que se parezcan a los padres en lo malo. Así que en esta noche, así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a hacer esta oración. Y usted va a repetir conmigo: Padre que estás en los cielos, en esta mañana, en el nombre de Jesús, todo pecado que yo le transferí a mis hijos, hoy lo declaro sin poder. Y ese pecado no sigue el curso de la vida, porque hoy me paro firme y vuelvo a decir: fue hasta hoy. Y ese pecado no separará a mis hijos de Dios, porque la mano de Dios no se ha cortado para bendecir.
ni su oído se ha grabado para oír. Por lo tanto, todo pecado transferido, hoy lo soltamos, lo echamos a lo profundo de la mar, en el nombre de Jesús, y suelta a mis hijos. En el nombre de Jesús. Ahora, usted ahí donde está, le doy la oportunidad. Tómese unos segundos, tómese unos minutos, aleluya, para que usted identifique, porque usted si lo identifica, usted sabe en qué es que se parece su hijo en lo malo a usted. Cuando usted está de mal genio, su hijo es igual. Así que en el nombre de Jesús, hoy lo echamos fuera, se va fuera a lo profundo de la mar. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder. Por lo tanto, en esta hora reprendemos ese pecado, reprendemos esa maldición, y hoy se va a lo profundo de la mar, lo suelta ahora y lo deja libre para la gloria de Dios Padre. Y hoy recibimos lo que hemos pedido a Dios en el nombre de Jesús. Ahora bien, es por esto que se hace necesario. Es por eso que se hace necesario que Jesús, ¿se da cuenta? Se hace necesario que Jesús entre a su barca. Habían dos barcas, ahí lo dice Lucas capítulo 5, ¿verdad? Dice que habían dos barcas, y entrando en una, dice el versículo 2, y vio dos barcas, pero entró en una, no entró en las dos, entró en una. Dice que, aleluya, es por eso que se hace necesario que Jesús entre en su barca. Acuérdese bien, habían dos barcas, como lo dice el Evangelio de Lucas, pero Jesús entró en una de ellas. Y en la barca de Pedro fue en la que Jesús entró. Y al entrar en esa barca iba a suceder un gran milagro. Hoy Jesús entra a tu barca y van a suceder muchos milagros. Esa barca, la barca de Pedro, fue testigo de una pesca sobrenatural. Y usted iba a ser testigo de lo sobrenatural. Aleluya, esa barca de Pedro fue testigo de un gran milagro, como también lo puede ser su barca. Y creo que hoy, aleluya, hay necesidad de una persona que nos está viendo, aleluya, de que Jesús entre, de que Jesús suba a su barca. Hay una persona que me está viendo, hay una persona que está conectada ahí y tiene la necesidad de que Jesús entre a esa barca. Pues Jesús te dice: voy a entrar a tu barca, y esa barca puede ser su vida, esa barca puede ser su hogar. ¿Sabe una cosa? ¿Quiere que le diga algo? En la barca de Pedro había algo. En esa barca de Pedro, durante toda la noche, porque dice Pedro, aleluya, dice el versículo 5, dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En esa barca a la que Jesús entró, y a la cual va a entrar a la suya también, en esa barca toda la noche se escuchó queja, toda la noche se escuchó lamento, se escuchó pelea y se escuchó contienda. Pedro zapateaba, Pedro manoteaba, porque cada vez que lanzaba la red no conseguía nada. En esa barca había división, en esa barca había cansancio, había frustración, porque toda la noche había intentado pescar y no había conseguido nada. La pregunta es: ¿qué es lo que hay en su barca? ¿Qué es lo que hay en su barca? ¿Qué se oye en su barca? Pero cuando Jesús entró en esa barca, todo cambió. Yo pienso que cuando Jesús puso el pie en esa barca, la pelea se fue, la contienda se fue, la maldición se fue. ¿Sabe qué se fue de esa barca? El repetir la misma historia. Y eso es lo que se va a ir de su barca, el repetir la misma historia. ¿Sabe qué se fue de esa barca? De que los hijos fueran igual que el papá. También en la suya se va a ir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor puso el pie, todo cambió. Pasó de la frustración a la superación. Todo lo malo que había sucedido en esa barca cambió por todo lo contrario. Y es lo que el Señor quiere hacer en este día: cambiarlo todo. Pero tiene que dejarlo, aleluya, usted tiene que dejarlo entrar a su barca. El subirse a la barca de Pedro no fue casualidad, no fue casualidad que el Señor Jesús quisiera montarse en esa barca. Fue dirigido por el Padre, y el subirse en su barca tampoco es casualidad. Es que Dios quiere que Jesús esté en tu barca, porque tiene un propósito con usted, porque tiene un propósito grande, como lo dice ahí
ahí el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las barcas las podemos asociar a nuestras vidas, ya que en ellas se hicieron milagros sobrenaturales, ya que en las barcas son tipos de la vida del hombre y de sus conflictos, como en este caso, que se pasó de la frustración a la superación. La barca indicaba la frustración de Pedro. En esa barca se escuchaba queja, tal vez lloró en la noche, tal vez se frustró en la noche, tal vez se arrodilló y comenzó a quejarse: ¿para qué sirvo? No sirvo para nada. Pero cuando Jesús entró en esa barca, todo cambió. Hubo algo sobrenatural, hubo una pesca milagrosa. Este hombre se arrodilló porque pudo entender que pudo pasar de la frustración a la superación. Y hoy le tengo que decir a alguien que pasará de la frustración a la superación, pero deja que Jesús entre en tu barca. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Como le dije, las barcas son tipo del hombre y de sus conflictos, como sucedió en este caso. Podemos ver también otro milagro que sucedió en una barca. Marcos capítulo 4, váyase ahí rápidamente. Marcos capítulo 4, aleluya. Marcos capítulo 4, bendito sea el nombre de Dios. Marcos capítulo 4, gloria a Dios. Marcos 4, y dice la palabra en su versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se montó en una barca en la que el Padre le dijo. Y hoy el Padre ha dicho que es tu barca. Bendito sea el nombre de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese bien lo que se escuchaba en la barca. Aleluya. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay que entender que según los expertos dicen que todo barco siempre se hunde es en la popa, ya que allí se halla el timón y las hélices del barco. ¿Sabe por qué Jesús está en la popa de tu barca? Porque Él quiere dirigir tu vida. ¿Sabe por qué Jesús está en la popa de tu barca? Porque Él quiere ser el que dirige los destinos de ese hogar, los destinos de esos hijos, los destinos de sus matrimonios. Jesús los quiere dirigir. Él es el timón, Él es el capitán, y el capitán es el que maneja la barca, no usted. Es Jesús quien tiene que manejar esa barca. Aleluya. Es punto estratégico del barco. La popa es punto estratégico del barco. Y ahí estaba Jesús. Él no estaba en la proa. La proa es la parte de adelante. ¿Por qué? Porque si se hace en la proa, ¿cómo miran los que están atrás? No. Él se hace en un punto estratégico. Si Él se hubiese hecho en la proa, le daría la espalda a sus discípulos. Él estaba en la popa, en la parte trasera. Esto lo corrobora. Esto quiere decir que Jesucristo va a tu retaguardia. Y esto lo corrobora Isaías capítulo 58, cuando dice que la gloria de Jehová será tu retaguardia, estará detrás tuyo para impulsarte, para sostenerte, para que tú no te vayas a caer, para manejar tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. También nos da a entender que cuando Jesucristo se monte en su barca, en la suya, en la mía, Él se hará en un lugar estratégico de su barca. Cuando Jesús entra a un hogar, Él se hace en un punto estratégico. Y ese lugar estratégico será que la persona no pueda perdonar. Ese es el punto estratégico donde Dios se hace, aleluya, para que la persona pueda superar eso. Y Él está en un punto estratégico en tu vida. Él está en un punto estratégico y está machacándote para que puedas
pasar al otro lado. ¿Será que la persona, él se colocará en un punto estratégico? Y el punto estratégico es que la persona perdió la fuerza. En este caso, el Señor Jesucristo calmó la tempestad. ¿Se da cuenta? Él estaba en un lugar estratégico y calmó la tempestad. ¿Y cuántas tempestades? ¿Y cuántas tempestades hay en sus hogares? Hay en los hogares. ¿Cuántas tempestades hay en los hogares? ¿Cuántas tempestades el Señor Jesucristo calmará el día de hoy? Mientras Jesucristo esté montado en tu barca, toda tormenta que se llegase a levantar se disipará como esta. Toda tormenta que se levante, Él la disipará, se calmará y se convertirá en una gran bonanza. Así que si en su casa se levantó una tormenta, se va a convertir en una gran bonanza para la gloria de Dios. En esta barca, en esta segunda barca, ¿sabe qué pasó? Que se cambió el miedo por la seguridad. Porque ellos tenían miedo, nos vamos a hundir, nadie se va a hundir. Nos vamos a morir, nadie se va a morir. Se cambió el miedo por la seguridad. Aleluya. ¿Usted a qué le tiene miedo? Esa es la pregunta de hoy. ¿A qué le tiene miedo? Porque hoy ese miedo se cambiará en una gran bonanza. Ese miedo se cambiará en seguridad. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo a su marido? ¿Le tiene miedo a su esposa? ¿Le tiene miedo al qué dirán? ¿Le tiene miedo a la economía? Ese miedo hoy se convierte en una gran bonanza, y la gran bonanza es igual a seguridad. Ellos estaban atemorizados porque son días, y Jesús le dijo: ¿sabe qué? Te callas y enmudeces, y lo malo se convirtió en bueno, el desierto se convirtió en paraíso, la enfermedad se convierte hoy en sanidad. ¿Por qué, pastor? Porque Jesucristo está en tu barca. Y por último, el Señor Jesucristo le fue necesario entrar en otra barca para poder restaurar a un hombre que tenía necesidad de Dios. Entró en esa barca a ordenar lo que estaba desordenado. Entró en esa barca para rescatar lo que se había perdido. Y todo lo que se había perdido, hoy usted va a ser rescatado por Dios. Entró en esa barca, aleluya, para darle vida a ese hombre. Y si es así en su vida, la invitación es: deje que Jesucristo entre en su barca, que todo aquello que suceda en esa barca va a ser cambiado para bien, como está escrito en Romanos capítulo 10 y versículo 11. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, como sucedió con este hombre, aleluya, del cual vamos a hablar en Lucas capítulo 19. Váyase rápidamente para ahí. Lucas capítulo 19, aleluya. Era necesario entrar en esta barca. Lucas capítulo 19, gloria a Dios, aleluya. Y es necesario que Jesús entre hoy a tu barca. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y se da cuenta, él quería que Jesús entrara en su barca. Y yo le dije en el comienzo que la barca es tipo de nuestra vida, tipo de nuestro hogar, aleluya. Dice: pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu barca. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y voy a ir a tu casa a bendecirla. Y voy a ir a tu casa a libertar. Y voy a ir a tu casa a ordenar. Y voy a ir a tu casa a darte paz. Y voy a ir a tu casa a derramar una bendición muy grande, Zaqueo. Apresúrate, porque tengo la intención de entrar en tu barca. Yo sé que en tu barca se mueve el robo. Yo sé que en tu barca se mueve el odio. Yo sé que en tu barca se mueve el interés. Pero voy a entrar a tu barca a dar vida a esa barca, a sacar lo que sobra, pero a colocar lo que haga falta en el nombre de Jesucristo. Para eso Jesús quería entrar en esa barca. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él quería que entrara a su barca. Así también debe estar usted gozoso, porque Cristo va a ordenar al perezoso, lo va a levantar. Al que no quiere nada con Dios, lo convertirá, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo:
al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta barca. Porque lo que se escuchaba en esta barca era eso: el robo, el desinterés, la vida material. ¿Sabe qué se escuchaba en la barca de Zaqueo? El miedo a qué dirán, porque era rico. Y si algo le teme el rico, es al que dirán. Pero en esa barca todo está volviendo en orden. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y yo le digo a usted, yo le digo a alguien que me está mirando: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido, hoy lo recupera. Todo lo que se había perdido, hoy lo recuperamos, y lo recuperamos al doble. Lo recuperamos 100 veces más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesús dijo: el que no dejare padre ni madre en este siglo, recibirá 100 veces más, y además la vida eterna. Padre que estás en la gloria, hoy en el nombre de Jesús te pido que entres a mi barca, te pido que entres a nuestras barcas. Dígale a Dios ahí donde está: entra a nuestras barcas, entra a la barca de mi esposo, entra a la barca de mis hijos, entra a mi propia barca, Señor, y comienza a quitar todo lo que estaba en desorden. Comienza a quitar toda queja, todo lamento, como en la barca de Pedro, y tú lo cambiaste en algo sobrenatural, lo cambiaste en una pesca sobrenatural. Entra a la barca como entraste a la barca de Zaqueo, y comienza a ordenar, Padre eterno: yo quiero que en mi barca haya vida, yo quiero que en mi barca ya no haya miedo, sino que haya seguridad. En el nombre de Jesús, hoy te abro la puerta y entra a mi barca. Hoy te recibo gozoso, como te recibió Zaqueo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, Dios del cielo y de la tierra, te pido que te glorifiques en gran manera en la congregación, Señor, que pastoreamos, y aún de los que se acercan, aún de los que van a venir, Padre. Hoy te pido, Dios, que seas tú, Señor, glorificando. Entra a esas barcas, Padre. Comienza a ordenar, Señor, porque está escrito en tu palabra, aleluya, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso en esta hora, Dios, recibimos esa bendición. Entra a mi barca, Señor, entra a mi barca, Padre. Yo quiero que te quedes en mi barca, yo quiero que en mi barca estés tú, Señor. Sé que estés en ese punto estratégico. Maneja el timón, Señor. Maneja las hélices, Padre. Maneja la dirección de mi barca, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias en esta hora, Dios, y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, ya queda menos. Maneja la barca llamada Iglesia Cristiana del Norte, Sede Espinal, Señor. Tú estás en la popa, Padre, de esta gran barca, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y hoy, amado hermano, amado amigo que nos está observando en este día, que logró conectarse, reciba en esta hora la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la bendición espiritual, la física y la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Y hoy ponemos el nombre de nuestro Dios sobre usted, y que nuestro Dios lo bendiga. Tengo un anuncio muy importante que darle. El día lunes no vamos a tener intercesión, vamos a tener intercesión el día martes, para la gloria de Dios. Así que salude al que está al lado, dígale: mira, Jesús está en nuestra barca, y Él quiere darnos muchas cosas grandes. Saluda al que está al lado, dale un like ahí donde estás. Que Dios te bendiga y que Dios